Una de las casas abandonadas más conocidas de la ciudad de Montevideo estaba ubicada sobre Avenida Agraciada, casi llegando a la calle Joaquín Pereira. Aquella casa respiraba misterio y atraía las curiosas miradas de los transeúntes. Unas viejas rejas oxidadas y una espesa vegetación separaban a la casa de la ciudad y del mundo. Solo bastaba con detenerse un momento frente a ella para contemplar lo que quedaba de la majestuosa fachada, con sus 4 colosales columnas, sus inmensos ventanales de vidrios rotos, paredes carcomidas por la humedad. Todo estaba cubierto por gruesas enredaderas. En el pasado, esta casa supo ser el centro de atención de la sociedad uruguaya. Y lo era no solo por tratarse de una de las construcciones más pintorescas de la zona, sino porque también fue el escenario de una historia sorprendente. Una historia que hasta el día de hoy sigue siendo contada. Un caso que ocurrió a fines del siglo XIX y que involucra a 2 personajes. Un abogado de apellido Arenas y una joven muy hermosa llamada Merceditas Aguirre. Merceditas parecía tratarse de la mujer ideal. Además de su comentada belleza, había sido criada para moverse correctamente en su círculo social. Era reconocida por su bondad y por su generosidad. A simple vista, los coqueteos del veterano doctor Arenas parecían en vano. Primero porque era 20 años mayor que su pretendida, y segundo porque se decía que Merceditas estaba perdidamente enamorada del panadero del pueblo. Pero en aquel entonces, los intereses de las familias de la clase alta eclipsaban los verdaderos sentimientos. Ningún vulgar panadero iba a manchar el prestigio y la cuenta bancaria de los Aguirre, por lo que la joven Merceditas se tuvo que resignar a convertirse en la esposa del importante abogado. Así fue que, ya como marido y mujer, los dos fueron a vivir a la fabulosa mansión de Avenida Agraciada. Cuentan que más allá del casamiento entre don Arenas y Merceditas Aguirre, la muchacha seguía enamorada de aquel humilde panadero y pasaba sus días encerrada en esa enorme casa, soñando con que su amado llegara para rescatarla de aquella pesadilla. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. En el año 1871, Merceditas Aguirre simplemente desapareció. No hacía mucho que se había casado cuando dejó de asistir a los eventos familiares, a las fiestas, a las tardes de té organizadas por las mujeres de su clase social. Todo su entorno la dejó de ver. Esta inesperada ausencia movilizó tanto a familiares como amigos que fueron hasta la casa del doctor Arenas para saber qué había ocurrido con Merceditas. La respuesta del abogado fue que su esposa había decidido terminar ciertos estudios en el exterior, por lo cual había viajado concretamente a España. Prácticamente no hubo quien creyera la explicación del esposo, pero si algunos de los descreídos pretendían investigarlo, no hubieran podido hacerlo, porque al poco tiempo el doctor Arenas también desapareció. Y así, la mansión de este flamante matrimonio quedó habitada tan solo por los empleados y caseros, quienes mantenían el lugar ante la ausencia de sus patrones. De esta extraña manera, la historia de la pareja había dado un giro inesperado, originando uno de los misterios más grandes de la época. ¿Qué había sucedido con Merceditas Aguirre y con el doctor Arenas? ¿Dónde estaban? Luego de estas 2 misteriosas desapariciones, la mansión siguió bajo el cuidado del personal de servicio. Pero el tiempo y la falta de dinero para mantenerla hirieron cada rincón de la residencia. Las puertas y ventanas de madera lentamente se pudrieron. Algunas grietas rayaron el lujoso piso. Y finalmente, la belleza y el lujo se fueron para siempre de la casa. Pasaron 3 décadas y la construcción estaba cada vez peor. Además, ya habían muerto casi todos los empleados de la casa. Finalmente, a principios del siglo XX, aparecieron herederos y el problema pareció solucionarse. Estas personas se hicieron cargo de la antigua residencia, pusieron las cosas en orden y decidieron realizar algunas refacciones en su estructura.
Fue durante estas reformas que tuvo lugar un descubrimiento tan inesperado como espeluznante. Mientras los albañiles picaban parte de la pared de lo que fuera la biblioteca, encontraron a Merceditas. La joven estaba ahí. Había sido sepultada en aquel muro. El cuerpo de Merceditas había quedado momificado por la cal y hasta lucía su vestido de encaje. Incluso hubiera conservado algo de su hermosura si no fuera porque aparecía claramente degollada. Alguien había asesinado a Merceditas Aguirre y para ocultar el crimen la había convertido en parte de los cimientos de la mansión. A pesar de la conmoción que generó este macabro hallazgo, y por más que se buscaron pistas dentro de la casa y los alrededores, nunca se supo lo que realmente ocurrió. La versión más escuchada era la que hablaba de un ataque de celos del doctor Arenas, quien sabía de los sentimientos que despertaba aquel panadero en su esposa. Ataque que lo había llevado a matar a Merceditas y a esconderla de aquella manera. Sin embargo, no faltaban los que decían que tal vez alguien había asesinado tanto a la muchacha como al abogado y que el cuerpo de este último, el cual nunca apareció, también formaba parte de los restos de la casa. Lo cierto es que este caso terminó convirtiéndose en leyenda y nunca se supo lo que verdaderamente ocurrió.